Evangelio de Juan, capítulo 18, del 1 al 11. Cuando lo tenga, por favor, dígame amén. Evangelio de Juan. Y quiero que en esta mañana ustedes mantengan su Biblia abierta. Vamos a desmenuzar la palabra de Dios. Venimos a la casa de Dios a encontrarnos con Dios a través de su palabra. No hay nada en esta tierra más importante que sumergirse en las páginas de la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 18, y dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Les respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Padre, vamos a entrar en esta sección de tu palabra. Te pedimos tu unción, que tu Santo Espíritu descienda sobre cada uno de nosotros en esta hora, y que tú apliques con poder tu palabra en cada corazón y cada vida en este día, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, una de las falsas enseñanzas más dañinas que puede haber dentro de el contexto de las iglesias cristianas es decir que Cristo fue una víctima. Que Él fue una víctima. De hecho, Hollywood presenta a Jesucristo como una víctima. Usted ve, por ejemplo, las películas tanto antiguas como las de Mel Gibson, y usted se va a dar cuenta de que presentan a Jesús como el pobre hombre que agarraron, que arrestaron, y usted diría: pobrecito, y yo le diría: pobrecito de usted si usted no se rinde a Cristo. Pobrecito nada. Él fue voluntariamente a la muerte. Él es el Cordero de Dios, que desde antes de la fundación del mundo fue inmolado. Así que yo quiero que por favor usted preste atención, usted suelte todo lo que si usted vino a la casa de Dios, usted ponga atención, porque vamos a entrar en la parte más triste de los evangelios.
y a la vez en la parte más gloriosa. Esto es como un encuentro entre Satanás y Dios en un lugar pequeño. Cada quien tratando de hacer lo suyo. Y ambos se encontraron en la persona de Judas. De hecho, este trazo de las Escrituras menciona 3 personajes. Menciona a Jesús, menciona a Judas y menciona a Malco, un esclavo, un siervo del sumo sacerdote. Ahora entendamos algo. Jesús no fue una víctima. No fue que tramaron atraparlo y lo emboscaron. Hermano, Jesús tenía poder para no permitir que nadie lo tocara. De hecho, si usted lee los evangelios, se dará cuenta que en varias ocasiones trataron de atraparlo y la Biblia dice, pero aún no era su tiempo, porque él dominaba su tiempo. Él sabía exactamente en el tiempo en que debía suceder todo. Así que en su vida y aún en su muerte, Jesús estuvo en control. Y eso nos consuela como cristianos. Porque muchos de nosotros pasamos por tantas dificultades en la vida, pero qué bueno que Dios está en control. Qué bueno saber que Dios está en control. Juan 10, 17 al 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo pongo mi vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Hechos 2:23. Pedro hablando en aquel discurso, dice a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado conocimiento, determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y mataste por mano de inicuos, crucificándoles. Determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. El Padre lo envió para eso. Y el Hijo se sometió de manera voluntaria a esa misión. De hecho, si usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, el 20% de todos los evangelios tratan esta última semana, la semana de la pasión y muerte de Jesús. Juan, el apóstol, en este libro, en este evangelio, le dedica 9 capítulos solamente a la última semana. De hecho, el evangelio de Juan es un evangelio exclusivamente escrito para evangelizar a los perdidos. Mire lo que dice Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, el primer punto que quiero tomar, lo he titulado, el autor de la vida va a una cita con la muerte. El autor de la vida va a una cita con la muerte. Versículos 1 a la primera parte del versículo 4. Y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y quiero llevarlos por un momento al torrente de Cedrón. Quiero que usted vaya conmigo al torrente de Cedrón. El torrente de Cedrón era un lugar histórico, se menciona en otra ocasión por allá por Primera de Samuel capítulo 15, donde Aitofel, uno de los asesores del rey David, traicionó a David dentro del contexto de la traición de Absalón.
el hijo de David, el hijo mayor de David. Así es que esto debió haberle traído recuerdos a Jesús, que conocía la historia de su padre David. La Biblia le llama a David padre de Jesús, porque él viene de la genealogía de Jesús, lo cual probaba y prueba que él es el Mesías. Cada vez que la Biblia menciona a Jesús como hijo de David, lo que está diciendo, él es el Mesías prometido, él es el Mesías, él es el ungido de Dios. Ahora, dice el versículo 1, habiendo dicho Jesús estas cosas, ¿cuáles cosas? Bueno, camino del aposento alto de celebrar la Pascua con sus 11 discípulos, ya Judas se había ido. Incluso Jesús le había dicho, lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, ya Judas sabía que Jesús sabía que él era el traidor. Ahora, oiga esto. Judas tenía un doctorado en hipocresía, 3 años y medio, y nadie sospechaba de Judas. Nadie sospechaba de Judas. De hecho, cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar, todos comenzaron a preguntarse entre ellos, ¿seré yo? Y el otro decía, ¿y seré yo? ¿Seré yo? Nadie sospechaba de Judas. O sea, el hombre tenía un doctorado en hipocresía. O sea que se puede ser a un tesorero de la iglesia, se puede ser músico, se puede ser cantor, se puede ser pastor, evangelista y ser un Judas. Hay gente que tienen un bachelor degree en hipocresía o un doctorado y se disfrazan de una forma, wow, tan profesional. Conocen todos los clichés evangélicos, los códigos, la forma de vestir. Son Judas. Y dicen los evangelios que Jesús solía estar siempre en las noches en ese lugar. Ese lugar también era llamado Monte de los Olivos. También era llamado Getsemaní, lo cual significa prensa de aceite. Era un lugar donde se producía aceite, fruto de exprimir o machacar las olivas. Getsemaní. Dice luego que él salió con sus discípulos, o sea, desde el aposento alto hasta el torrente de Cedrón, el monte de los olivos. Jesús se detuvo e hizo la oración de Juan 17. Y dice que había un huerto dentro de ese monte, en el cual entró, lo cual algunos teólogos dicen que era un lugar pequeño y un lugar con cerca y con puerta y llave. Era un lugar que alguien que era dueño de ese lugar le había prestado a Jesús para que él fuera a retirarse a orar. Era un lugar privado, no era un monte abierto, era un lugar donde el Señor iba por las noches a orar. Si leemos, por ejemplo, Juan en el capítulo 8, si mal no recuerdo, dice que al final del 7 dice que los discípulos se fueron a sus casas, mas Jesús se fue a Getsemaní a orar, al monte de los olivos a orar. Era como una especie de lugar de habitación. La Biblia dice que Jesús en una ocasión le dijo a alguien que le dijo, te seguiré. Y él dijo, recuerda que las zorras tienen cueva, los pájaros tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús pasaba sus noches muchas veces en este monte, en este lugar, en este huerto. Y ahí él entró con sus discípulos, con sus 11. Y el versículo 2, Juan quería que usted y yo supiéramos que Judas sabía de ese lugar. Vemos aquí entonces que Jesús no andaba escondiéndose. Él no
andaba escondiéndose. O sea, quiero ponerlos a pensar por un minuto. Imagínense, Dios lo libre y lo guarde, que usted esté siendo perseguido por la policía. Y usted acostumbra a ir a un lugar. Yo voy al guagua de la esquina a beber café colombiano. ¿Usted cree que si a usted lo están persiguiendo, usted va a ir como de costumbre cada mañana antes del trabajo al mismo lugar? ¿Cree usted que usted haría eso? No, usted se fuera a un lugar donde usted nunca ha ido. Donde nunca ha ido. Ahora, Jesús sabía que su hora había llegado. Jesús sabía que Judas había salido apresuradamente del aposento alto a hacer la transacción por 30 monedas de plata al precio de un esclavo para vender al maestro. Algo importante es que todos los evangelios hablan de los discípulos como sus 12. Y cuando se menciona a Judas, dice uno de los 12. Uno de los 12. Pero en la oración de Juan 17 vemos que Jesús dice, de los que me diste, ninguno se perdió. Judas no es el ejemplo de un creyente descarriado. Olvidémonos de ese cuento, de que él era cristiano, muy buen cristiano y se descarrió. No, él nunca lo fue. Él nunca lo fue. Porque el diablo estaba en él. Él lo que era un hipócrita profesional. Usted puede estar 100 años dentro del templo y ser un Judas. Y maquillarse de tal manera que todo el mundo crea que usted es el mejor creyente. Judas es la imagen de una cizaña dentro del trigo. Ahora, Jesús sabía que los discípulos iban a estar en peligro. Y si vemos el versículo 3, porque dice que él entró con sus discípulos, dice también Judas, el que le entregaba, conocía el lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Versículo 3, Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles y de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. En el original dice que fue un cohorte romano de 600 hombres. Y como fue con alguaciles de los principales sacerdotes, de los fariseos, el destacamento policial del templo se llamaba el manípulo, así se llamaba. Tenía 200 hombres. Ahora súmele los alguaciles y los hombres, podrían haber cerca de 1000 hombres, armados hasta los dientes. O sea, es como agarrar toda la policía del estado de New Jersey y el equipo SWAT y también mandar los Navy SEALs y la Guardia Nacional también. Era un equipo de como 1000 hombres en un lugar pequeño. Ahora, oiga esto. Judas tomando una compañía de soldados. En otros de los evangelios, recuerde, este trazo de la historia está en los 4 evangelios. Para usted entenderlo bien, tiene que leerlo los 4, porque le llaman evangelios sinópticos porque es el mismo hecho narrado por diferentes autores. Entonces, para usted entender la idea completa, usted tiene que leerlos todos. Y en algunos de ellos dice que Jesús vio a Judas y Judas fue y le besó fervientemente, dice el original. Un beso de amistad usado en esa época, en ese contexto, en el contexto nuestro no.
Uno no se atreve a hacer eso. Porque, bueno, a mis hijos yo los beso, a viejos así como están. Pero son mis hijos. Yo no me atrevo a decir, hermano, porque usted sabe, los hispanos ya tienen otro concepto cultural. Ven a uno haciendo eso y fácilmente van a pensar otra cosa. Pero en el contexto del Medio Oriente se usaba, habían diferentes tipos de besos en los pies, en las manos y en la mejilla. Y este fue un beso en la mejilla. Y Judas, dicen algunos teólogos, que él pensaba como que Jesús se iba a tragar el cuento una vez más de que él era un discípulo. Como que dice, aquí estoy, I'm back. Aquí estoy de vuelta, maestro. Y le dijo, rabino, rabino, en señal de respeto. Y fue y lo besó fervientemente. Y Jesús le dijo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Lo del diablo. Eso se lo añadí yo. ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? O sea, Jesús de un solo golpe le quitó la máscara. De uno solo. Él lo descubrió. Y ellos estaban armados hasta los dientes. Usted dirá, pero iban a buscar a un hombre solo, con 11 discípulos, que si usted lee los otros evangelios se da cuenta que tenían 2 espadas nada más, entre los 11. O sea, mire qué armamento tenían 11 hombres. Y la espada que tenía Pedro era una espada pequeñita, lo que llamamos una daga. ¿Por qué entonces? Es una pregunta que yo me hice, porque cuando uno lee la Biblia, uno tiene que encender el cerebro. Usted no puede leer la Biblia y emocionar, no, léala, estúdiela y hágase preguntas. ¿Por qué fueron cerca de 1000 hombres a arrestar a un hombre que por los evangelios sabemos que el lunes y martes de esa semana había estado en el templo todo el día predicando la palabra de Dios? ¿Por qué fueron a hacerlo de noche? Eran las 10 de la noche. ¿Por qué no lo hicieron de día? Bueno, hay una razón. La razón era que era la Pascua, la fiesta más importante de Israel. Recuerden que lo que nosotros llamamos el Domingo de Ramos, ese domingo, Jesús fue recibido por multitudes, miles de gente lo recibían. Y oiga cómo lo recibían: Hosanna, Hosanna, bendito el Rey que viene. La palabra Hosanna significa sálvanos Rey ahora. Hosanna, sálvanos Rey. Ese domingo anterior a la muerte de Jesús, recibieron a Jesús como el Mesías. Eso fue lo que hizo que esta gente fueran armados. Además, Jesús siempre hablaba del reino. El reino de Dios está entre nosotros. Y en la mentalidad de los soldados, y tal vez la mentalidad nuestra, de los que son militares o hemos sido militares, cuando usted le hablan de gobierno y de que un gobierno se va a imponer, ¿en qué es lo primero que usted piensa? Tiene armas. Porque ningún reino terrenal se puede imponer si no es por la fuerza. Hermano, el evangelio no se impone por la fuerza. El evangelio avanza día a día con la predicación del evangelio, con la predicación de la palabra. Usted no puede convertir sus hijos. Es más, usted está aquí y tal vez su mente está en otro lado, o usted está viendo un teléfono, usted está haciendo qué sé yo que está usted haciendo. El evangelio no se impone por la fuerza. El evangelio, el cristianismo avanza día a día a través de la palabra de Dios, que abre corazones, que conquista hombres, mujeres, jóvenes y niños que vienen a Cristo arrepentidos de sus pecados y a confesar a Cristo como su Señor y Salvador. No es por la fuerza. Nadie puede convertir a nadie por la fuerza.
Pero ellos estaban asustados. Ellos sabían que iban a buscar a alguien que la gente decía que él iba a ser el que iba a destronar al imperio romano en Israel. El Mesías. Esa semana fue una semana difícil. La semana de la Pascua, donde miles de corderos eran sacrificados. La historia dice, 30 años después de ese acontecimiento, que en un solo día de Pascua mataron 256,000 corderos. ¿Usted oyó el número? O sea, habían millones de personas, cerca de 2 millones de personas, porque era un cordero por familia, recuerdo. Era una fiesta tremenda, venían gente de todo el mundo a celebrar la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, allá en Gosén. Era la fiesta más importante. Y si usted lee los evangelios se dará cuenta que los fariseos habían dicho, por allá por Mateo 26, 4 y 5, dice, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Así que deciden ir a las 10 de la noche, armados hasta los dientes, a buscar a Jesús. Y ahí estaba Jesús. Si hubiera, mire, yo en el lugar del Señor, porque yo no soy el Mesías ni nada que se parezca, soy un simple mortal, yo hubiera estado corriendo todavía. Todavía yo estuviera corriendo en bicicleta, en bote, en carro, en camello. Todavía estuviera corriendo, no me agarran nunca. Pero él fue al mismo lugar, hermano. Quiero que usted reflexione en eso. Él fue al mismo lugar. Porque él fue a entregarse a ese lugar. Por ti y por mí. Él fue a asistir a una cita con la muerte. El dador de la vida fue a entregar su vida voluntariamente. Y eso nos lleva al segundo punto. El poder y la soberanía de Cristo. El poder y la soberanía de Cristo. La parte B del versículo 4. Dice, vamos a leerlo desde la parte A. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, sabiendo todas las cosas, Jesús sabía todas las cosas. Él sabía que esa era su hora. De hecho, en otros evangelios vemos que él dejó a sus discípulos orando y lo que hacían era roncar, era tarde en la noche. Y le dijo a Pedro, ¿no podéis orar ni una hora? Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. ¿Le suena a usted eso como que lo agarraron de sorpresa? No, él se adelantó. Y les dijo, ¿a quién buscáis? ¿A quién ustedes buscan? Versículo 5. Y les respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. En el griego es una sola palabra, no son dos. Y dice, y estaba también con ellos Judas. ¿Por qué vuelve y repite lo mismo? Porque en el versículo 3 dice, Judas tomando una compañía de soldados. Y en el 5 dice, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. O por lo que dice el versículo 6. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, incluyendo Judas. Esto demuestra que no fueron los soldados quienes capturaron a Jesús. A Jesús no lo capturaron. Cuando vemos, por ejemplo, en República Dominicana,
vemos también que pasa mucho en Colombia. Atraparon a un capo de la droga. Bueno, he visto en Honduras algunos también fuertes. Lo atraparon, llenos de armas, con varios guardaespaldas armados hasta los dientes. Jesús se adelanta. Él fue como cordero al matadero. Él fue, hermanos, Él fue. Él tomó la iniciativa de amarte cuando tú estabas muerto en delitos y pecados. Él tomó la iniciativa. La salvación le pertenece a Dios porque Él tomó la iniciativa. No fuiste tú, no fui yo, fue Él. Él fue con ellos voluntariamente para ejecutar el plan divino de redención que requería su muerte en sacrificio. Él fue. Es por eso que el cristiano no hay que motivarlo tanto a que adore al Señor si conoce estas verdades. No hay que decirle levante la mano, diga aleluya. No, hermano, un corazón que conoce las verdades del Evangelio es un corazón agradecido. Usted sabe que el Hijo de Dios, Dios mismo, fue a la muerte por usted de manera voluntaria para poder pagar la muerte que te correspondía a ti y me correspondía a mí. Para que tú y yo pudiéramos decir hoy, yo soy salvo por gracia. Hermanos, Judas fue uno de los que cayó en tierra. Judas fue el que buscó. Judas, hermanos, hay un pastor de una mega iglesia en Venezuela que él dice que Judas fue salvo porque él se arrepintió y se ahorcó. Eso es peligroso, o sea, porque él se ahorcó, o sea, que todo el que se arrepiente se ahorca. Nada que ver. Judas nunca fue salvo. Judas fue un hipócrita. Recuerdo haber leído cuando era niño un libro de un político dominicano, Judas Iscariote, el calumniado, donde tratan de quitarle la mancha que pesa sobre este traidor, el hombre más perverso que ha mostrado la Biblia. Yo te pregunto en esta mañana, ¿de qué grupo tú eres? ¿De qué grupo tú eres? ¿De los que buscan 30 monedas de plata o lo de los que siguen al maestro? De los que están buscando plata, plata, plata y van a la iglesia buscando plata. Y su corazón está en eso, en el dinero. Y venden a cualquiera por dinero. O eres de los que en arrepentimiento y fe han venido a Cristo. Examinemos nuestro corazón. La otra parte obviamente lo dejamos para esta noche. Vamos a ver cómo Jesús pasa de una oración por protección a realmente proteger a sus discípulos. Vamos a ver la obediencia y el control de Cristo. Y vamos a ver los resultados de una falsa perspectiva de quién era Cristo. Hermanos, Judas decidió hacer un negocio porque su corazón estaba ahí. La Biblia registra que él era ladrón, que él robaba de las ofrendas del templo. Que él no estaba siguiendo a Cristo por buenos motivos. Examinemos nuestro corazón.
Porque aún hay esperanza si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. La gracia de Dios, las puertas de la gracia todavía están abiertas. Ya no para Judas, ya es tarde para él. Pero mientras hay vida, la gracia de Dios es abundante. Y todo aquello que sea más importante que Cristo debe ser removido. Jesús dijo: el que quiera ser discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo, sígame. Niéguese a sí mismo y sígame. Déjalo todo y ven a Él. Déjalo todo y ven a Cristo. Organiza tus prioridades. Si tus prioridades están desordenadas en esta mañana, organízala y ven a Cristo. Él no acepta menos que eso. No hay tonos grises. No hay tal cosa como casi cristiano. No lo hay, hermano. Ven a Cristo, al Señor. Ríndele tu corazón a Él. Haz de Él tu Señor. Comienza a caminar bajo el señorío de Cristo. Quítate la máscara evangélica, y ven a Cristo el Señor. Póngase de pie, por favor. Dice en el libro de Hebreos: está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Todo hombre, toda mujer se va a enfrentar. Todo joven se va a enfrentar.
al justo juicio de Dios. Solo Cristo pudo pagar esa deuda. No hay nadie sobre la faz de la tierra que haya cumplido y haya podido pagar la deuda de pecado. No lo pudo hacer Abraham por sí solo. No lo pudo hacer David por sí solo. No lo puedes hacer tú, ni lo puedo hacer yo. Es por eso que necesitamos un abogado, y ese abogado es Cristo. Aleluya. Tu vida terminará en una corte donde daremos cuenta por nuestra vida. Oh Señor, te damos gracias en esta tarde ya. Señor, que tu palabra, que no vuelve atrás vacía, haga su obra perfecta en cada corazón. Señor, que traiga santidad a los creyentes y salvación a los no creyentes. Oh, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.